Y bueno, hoy tenemos este tema tan interesante donde nos cuestionamos si sabemos poner límites. Y a veces los límites son hacia nosotros mismos. Pero bueno, yo creo que quisiera empezar recordando que hoy celebramos el día, como decimos los mexicanos, de la Candelaria, que realmente lo que es la presentación del niño Jesús. Y a mí algo que siempre me hace hilarlo con Provida, yo quisiera ser así como ese anciano Simeón, que Dios le concedió la gracia de poder ver a su Salvador. Yo quisiera ver con mis ojos el fin del aborto. Amén. Y quisiera verlo pronto. Amén. Entonces, pues es un momento, bueno, celebramos muchas casas apenas empieza a quitar el día de hoy la Navidad, se celebra con tamalitos, pues a celebrar esa presentación del niño Dios en el templo. Es que son en realidad dos fiestas. También recordamos a la Virgen de la Candelaria y la presentación del niño en el templo. El evangelio de hoy es riquísimo y la Eucaristía hoy, por ejemplo, donde yo la escuché en San Antonio, fue bellísima, porque entonces el sacerdote bendijo a muchas velas, ustedes le dicen veladoras. Velas, sí. Que entonces uno la guarda en la casa como la vela de la Candelaria. Mi madre siempre tenía una. Y las velas que van a usar hoy que son bendecidas, las van a usar mañana para bendecir las gargantas. Bendito Esa es una bendición muy de aquí. Sí. Oh, qué bien, no en sabía México eso. yo no la conocía. Día de San Blas. Oh, qué bien, qué bien. Bendicen las gargantas y utilizan las velas que hoy bendicen. Antes de empezar el programa, yo quiero decir esto. La riqueza de nosotros los católicos en su doctrina, porque además de la palabra tenemos doctrina, tenemos vida de los santos, tenemos tradición, es tan rica, que por falta de conocimiento solamente es que nos vamos de aquí. Porque, bueno, y no nombre los sacramentos, nada menos, ¿no? Pero realmente es tan bello eso. No sabía eso de San Blas, entonces con esas mismas velas ilumina para la garganta. Bueno, ahora sí entramos de lleno en el programa. Pues bueno, yo quisiera sugerirles, este libro es un libro muy interesante, es sobre límites, y lo que más me encanta es que todo está basado en la palabra de Dios, porque poner límites, a veces creemos que poner límites, pues algo que no es bueno y es totalmente asertivo. Es una de las cosas que los psicólogos revisan cuando tenemos una terapia, qué tanto sé decir sí, qué tanto sé decir no, si tengo el control de mi vida o si se lo pongo en manos de otros. Y antes de empezar con el tema, yo quisiera hacer mención a un video que vi ayer muy interesante de un psicólogo, que él platica que a todos sus pacientes él los invita a ir a adoración eucarística. Dice, ese es de los míos. Sí, todos los problemas que hay de vacíos, de cualquier padecimiento psicológico, tienen su raíz en falta de amor. Y de hecho él platica el caso de un joven que se acerca, que estaba muy complicado el caso, de hecho él no estaba muy seguro como de tomar el caso. Y en su primera consulta, él invita al joven a que vaya al Santísimo. ¿Y qué es lo que los enseña a hacer? Oración de contemplación. Les dice, lo único que tienes que hacer es estar ahí en presencia de Dios. O sea, estar sin hacer nada, haciendo silencio interior y exterior. Dice que la siguiente vez que fue a consulta, ya era otro. ¡Qué maravilla! Claro que sí, si él es el médico sin igual. Y como todo estriba en las heridas, pero comienza Marilena y después hablamos de esas heridas y de eso, si sé poner límite o no, y si yo tengo límite o no. Vamos a leer aquí un pedazo que me pareció muy interesante, que dice, lo que soy y lo que no soy. Los límites definen la persona, definen lo que soy y lo que no soy. Un límite me muestra dónde termina mi persona y comienza otra persona. Me da un sentido de propiedad. Tengo libertad cuando sé cuál es mi dominio y mi responsabilidad. Si tengo claro dónde comienza mi terreno y dónde termina, tengo libertad para hacer con él lo que quiera. Uno de los ejemplos que da aquí, que me parece maravilloso, porque hay personas que pues no suelen respetar los límites de los demás y hay personas que no saben poner límites. Entonces, los psicólogos siempre platican que poner límites es como delimitar tu casa. Tu casa tiene unas bardas, entonces tú sabes a quién permites entrar, a quién no, y no es lo mismo, por ejemplo, tu hijo va a entrar hasta tu recámara, pero pues si llega el plomero, pues nada más le vas a permitir que vaya al área donde tiene que ir. Y aún el hijo debe tocar la puerta antes de entrar. Claro. Pero platicaba precisamente un ejemplo que me pareció muy interesante.
dice, es como los castillos, que los castillos antes tenían un rito, una agüita donde habían Ujú. cocodrilos. Entonces, ¿qué pasa? Que el que quiere traspasar el límite sabe a qué consecuencias se Pero- arriesga. Pero ya va, tampoco vamos a hablar de que vamos a poner cocodrilo. No, a lo que se refiere él es que siempre hay una consecuencia, debe haber una consecuencia. Cuando alguien traspasa lo que no debe traspasar, hay una consecuencia. Claro, Entonces eso es muy claro. interesante. Poner límites implica decir la verdad. Quien dice una cosa y siente otra, se miente a sí mismo. No da por amor y tarde o temprano la falta de amor con que dio, es decir, porque me siento obligado, porque me siento presionado por miles de razones, Ujú. va a ser expresada de una forma poco asertiva a quien no debe, donde no debe, como no debe, cuando no debe. Dios quiere que demos con amor y por amor, no por temor, por juicio, o sea, ¿por qué van a decir de mí si no hago esto que esperan de mí? Por miedo o por rechazo, para quedar bien hago lo que ellos quieran. Poner límites es amarse a sí mismo y a los demás. Sí, Porque señor. si tú le permites a los demás que te falten al respeto o que no asuman las consecuencias de lo que ellos hacen, les estás haciendo daño, les estás permitiendo hacerse daño a sí mismos y hacértelo a ti. La persona que acepta los límites se alegra de que otro piense y sea diferente. Es decir, los límites tienen que ver también con el respeto a la libertad, Ujú. con el no imponer, con el no ser controlador. La que no acepta un criterio diferente al suyo, quiere manipular para obtener su autosatisfacción. Es decir, no respeto como eres, no te acepto como eres, quiero que seas como yo quiero. O sea, lo que quiero es complacerme hacia a mí mismo, es egoísmo. Cuando una persona comienza a decir que no, o sea, una persona que le cuesta mucho poner límites y apenas está aprendiendo, repito, cuando una persona comienza a decir no, verá la realidad de cada una de sus relaciones. O sea, se va a dar Ujú. cuenta realmente cómo es la otra Ya va, persona. vuelve a repetir un Sí. poquito arriba. Cuando una persona comienza a decir, o sea, una persona que ha sido poco asertiva y toda su vida vive haciendo lo que no quiere, diciendo sí cuando quiere decir no, diciendo no cuando quiere decir sí. Y entonces cuando empieza a trabajar esta área consigo mismo, va a darse cuenta de la realidad de las relaciones. O sea, va a empezar a observar si la persona la acepta o si realmente lo que la otra persona es quiere complacerse a sí misma, que siga haciendo lo que a mí me favorece, no importa lo que a ti te pase. Va a darse cuenta de la asertividad de las personas, de la salud emocional de las personas, de la capacidad de amar de las personas y también el egoísmo va a quedar al descubierto. Ujú. Yo pienso que también en muchas cosas, a veces que tenemos un puesto que puede ayudar a otras personas y alguien viene y me pide un favor y yo digo, bueno, está bien, pero me dan algo a cambio de ese favor. y, y después llegan otras y cada vez me voy haciendo como más, como avaricia, ¿no? Ujú. Cada vez para yo poder hacer mi trabajo, en lugar de hacer mi trabajo estoy dando favores y la gente me está dando algo a favor de eso. Y me parece que pasa mucho en muchas gentes que tienen esos puestos donde a veces otras personas necesitan entrar, por ejemplo, al hospital, ¿no? No tienes que seguir todas estos procesos para entrar. Pero si yo llego con cierto Un regalito, con... no tienes que hacer tanto, puedes pasar. Entonces yo no me pongo límites porque como veo que me está dando muy buen resultado y estoy ganando, y así es como empieza mucho eso de... Y termina de no siendo un ponerse esclavo. límites. Yo creo que empiezas perdiendo la libertad. Exacto, eso iba a decir yo. Sí, fíjate. No, sigue. Aquí en este libro viene mucho platicado también sobre exactamente el trabajo, cuando hay veces que ni siquiera hay un límite en el horario, en miles de cosas, como la persona termina dañándose y a lo mejor la persona no deja el trabajo porque dice, pues gano bien o tal cosa. Y si realmente pusiera en una balanza su autoestima, la calidad de vida, porque a lo mejor se está robando el tiempo de su familia,
por supuesto que Dios le va a dar otro empleo. Exactamente. Yo me acuerdo, cuando leyendo este libro, recordé cuando yo, pues uno de mis primeros empleos que tenía, yo soy diseñadora gráfica y a veces son trabajos muy demandantes porque el trabajo tiene que quedar listo para que salga a prensa al día siguiente. Entonces recuerdo que apenas entré a uno de mis empleos, me pidió uno de los jefes que lo terminara y me quedara tiempo extra. Entonces me quedé tiempo extra, obviamente que ni te pagaba ni nada, lo hice. Y al día siguiente, porque le urgía y lo iba a poner ese día, cuando yo regreso y lo veo en el escritorio y que era puro cuento, dije, no vuelvo realmente a tomar mi tiempo. Exacto. Porque fui engañada. Y yo puse un límite, claro, mi trabajo siempre lo desempeñé bien. No tuve ningún otro problema por eso, pero había compañeros que pues vivían accediendo a eso, terminaban a las 2, 3 de la mañana. O sea, era una calidad de vida diferente a la que yo empecé por respetarme a mí misma y hacer que me respetaran, porque una cosa era que yo accediera para algo que era necesidad urgente y otra cosa es como que ya te tomen como, pues para abusar de ti, ¿no? Que, pues para estar tranquila de que está temprano, pero lo pongo mañana y le digo que es para hoy. Y no es justo porque ya no están pensando que tú estás sacrificando, tú tienes derecho a llegar a tu casa a descansar. Y además no te están pagando, bueno, en otros países que si te quedas tiempo extra, pues no es remunerado. O sea, era algo injusto. Pero de uno depende el poner un límite, un hasta aquí, saber cuándo sí, cuándo no. Pero bueno, creo que Sonia nos iba a platicar una de los ejemplos más lindos que tenemos en la Sí, pero sobre palabra. todo, lo primero que voy a repetir lo que siempre digo, que el cristianismo es un estilo de vida. Nosotros no sabemos ponernos límites, ni sabemos poner límites. Nosotros no sabemos. Alguien y algún psicólogo va a decir, yo sí sé. Puede ser que el psicólogo sepa, pero nosotros tenemos un psicólogo superior a todos los psicólogos, que es Jesús de Nazaret, y Él es el que nos enseña a tener límites interiores para poder tener límites hacia atrás. Cuando María Elena está contando lo que le pasó en su trabajo, ella se sabe hija de Dios, sabe que había estudiado, que su trabajo vale. Entonces tiene que hacerse respetar. Aquella otra persona no conocía los límites y seguro que tampoco conocía los límites de él. Para que nosotros podamos entender los límites, porque el cristianismo como un estilo de vida y el cambio viene de adentro hacia afuera. Yo siempre digo, la medicina es el único profesión que está nombrada en la Biblia y una rama de ella es la psicología. Los psicólogos son una gran herramienta importantísima en este caminar con el Señor para hacernos libres si son cristianos. Si son cristianos. Porque si no son, dan unos consejos a veces bastante extraños. Y el que tiene todos los límites del mundo, el que se sabe los límites que tuvo cuando fue hombre y además los límites como Dios, aunque Dios no tiene límites, Él nos enseña a vivir y ese es Jesús, el terapeuta, el hombre de los límites y el hombre que nos ama. Vamos a vivir así digo yo siempre, no, vamos a escuchar para vivir la palabra esta que es tomada de Lucas, capítulo 10, versículos del 25, no sé hasta qué punto, pero vamos a ir poco a poco. Comienza así diciendo, un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se está refiriendo a Jesús, se levantó y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Ya entramos en la vida eterna, porque esta vida, toda esta vida, mientras vamos de camino debemos aprender a tener límites internos y internos para los demás, pero siempre en pro de que va a haber una vida eterna. Existe un cielo por toda la eternidad, existe un infierno por toda la eternidad. Aunque no queramos hablar de muerte, toditos nos vamos a morir, unos adelante, otros después. Y dice, y Jesús les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Esa es la primera regla para tener un buen límite interno. Ya entonces yo digo, no me voy a amar a mí, sino que voy a amar a Jesús, a Dios único y trino por encima. Y ahí me pongo el límite natural, porque todos venimos, que yo sepa, yo no vengo de una evolución del mono. No. ¿Tú, María Elena? No, yo no tengo cara de mono. Y tú tampoco, ni tienes un primo mono, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros sabemos que venimos de hechura de Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, y que además vio que era muy bueno. Eso está en el primer libro de los 73 libros de la Biblia, en el Génesis. Por lo tanto, yo descubro que soy hijo de Dios, ya eso me da el primer límite para saber que estoy limitado
pero que con Él soy ilimitado. Y eso mismo lo empleo para con los demás cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como tú mismo. Jesús dice, excelente la respuesta, haz eso y vivirás. Porque ya estás dentro de los límites que te van a ayudar en todos los límites de la casa, del trabajo, del gobierno que ejecuta, del jefe de trabajo, de las personas que vienen aquí a Radio María, de todo. Y dice el otro para seguir buscando, y el Señor permite eso para que nos quede a nosotros, ¿verdad? El otro que quería justificar la pregunta replicó, ¿y quién es mi prójimo? Porque el Señor viene y le dice, y amarás al Señor y al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Ahí viene el límite perfecto. Y lo vamos a ir desmenuzando las tres juntas. Y ustedes también. Y empieza Jesús a decirlo. Jesús empezó por decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Todos nosotros caemos en manos de los bandidos de nuestra propia miseria, de nuestras propias heridas, de nuestra forma de vivir, de lo que nos enseñaron, que a veces fue incorrecto. Nuestros padres no fueron perfectos y nos enseñaron cosas que no tenían nada que ver con las verdades evangélicas. Todo eso son los bandidos que llegan a nosotros. No empezamos a hacer juicio del bandido aquel que me robó. No, primero vamos a trabajar con nosotros y así no juzgamos a nadie. Que lo despojaron hasta de su ropa. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad. Bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio y dio un rodeo. Yo no me meto con este hombre. Cuidado con eso. Mi límite de egoísmo dice, no. Yo no me junto con esa chusma, diría el chavo del 8M. Y siguió su camino. Lo mismo hizo un levita, y el Señor está resaltando el sacerdote, el levita que conocía toda la ley, y llegó a ese lugar, lo vio y dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano. Y miren las comparaciones que hace ese maestro tan bello de quien yo estoy enamorada. Los judíos no se tratan con los samaritanos, y él puso que el que se conmovió y puso los límites del amor fue un samaritano. Por eso nos dice que no hagamos juicio, ni hagamos acepción de personas. Tengamos los límites internos y pongamos los límites para con el enemigo y para con la familia. Pero primero con nosotros mismos. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Todos los límites que nosotros nos pongamos tienen que estar alrededor de la compasión. Porque yo puedo decir, como no sé cuál es ese libro muy famoso que dice, ay, por favor, quítenme ese pordiosero cada vez que entro a la puerta, porque me da tanto dolor verlo, pero no hizo nada por él. Ese no es un límite. Ese no es un límite lleno de compasión. Ese es un límite egoísta, como mencionaba María Elena, basado en el libro, porque yo no quiero ver aquello, pero esa realidad está. Ese no es un límite. Un límite es, en el amor, ir a compadecerte de aquel que está allí. Y se acercó, curó sus heridas. Él viene hoy a curar nuestras heridas, porque sabe que es la única forma que tenemos para poner nuestros límites. Curó sus heridas con aceite y vino. El aceite es la unción que todos nosotros como bautizamos recibimos. El mismo aceite con el que fue ungido el rey David, de donde viene el Mesías, porque así lo decían los profetas, y por eso José es descendiente de David, para que se cumpliera la profecía en Jesús. Ese mismo aceite, cuando fuimos bautizados, es el aceite crismal que los sacerdotes de todas las parroquias van el Jueves Santo al obispo de su diócesis o arzobispo y regresan con el aceite crismal con el que van a ungir a todos los bautizados. Cuando nosotros nos ungieron con el aceite para el bautismo, que es el sacramento de la iniciación, pasamos a ser sacerdotes, reyes y profetas. Sacerdotes laicales o sacerdotes clericales, pero nosotras somos laicales. Reyes porque somos hijos de rey y profetas para anunciar esta buena noticia de que tengamos límites, por ejemplo hoy, de que tengamos límites y pongamos límites. Sigue más hablándonos el maestro. Y el vino es el vino de la alegría, de la vida nueva. Entonces ese con aceite y vino y se las vendó. Él viene a vendarnos hoy las heridas de la gente que no nos ha puesto límites, de que nosotros no hemos puesto los límites y han abusado de nosotros o que han abusado de nosotros por no poner límites porque tenemos miedo o por desconocimiento. Y después, no solamente eso, mire este límite amoroso de Dios. Después que vendó sus heridas, lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y
se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 monedas y le dijo al posadero, y se las dio al posadero, diciéndole, cuidado, si gasta más, yo te lo pagaré a mi vuelta. O sea, ese límite fue hasta allí. Él tenía que irse. El límite no era quedarse. Marilena nos venía contando, ella estaba en Guadalajara, por eso no estuvo el miércoles pasado. Me permites compartirlo, ¿verdad? Entonces, su mamá se acaba de contagiar, ya en un tono más suave, gracias a Dios, del virus. Ella por un momento pensó en quedarse atendiendo a su mamá. Y yo enseguida la miré así. No, a ella tenía que hacer ese límite, porque ella tenía que regresar aquí, porque tenía 2 hijos jóvenes, adolescentes, que estaban solos. Ella fue a Guadalajara con su esposo a arreglar unos pendientes, dicen ustedes. Ya me aprendí la palabra. Ya a visitar a mi familia. Y a visitar a tu familia. Claro, aprovecharon esas 2 cosas. Inclusive tuvo un esparcimiento. Donde quiera que vamos nosotras, o que va cualquier bautizado que le ha dicho sí al Señor, el Señor lo utiliza. Ella utilizó con su hermana y fueron juntas a un pueblito y ahí hubo, en fin, tantas cosas. Pero ella tenía que regresar. Ella le dejó a buen recaudo, ella se preocupó, ella hizo las cosas que tenía que hacer, ella le pagó al de la posada, pero tenía que regresar. Ese es el límite, ¿ves? El límite de entender que es su mamá, pero que tiene 3 hijos adolescentes. Y 2, uno está en la universidad y 2 estaban en la casa solos. Son bien portados, pero hay que estarlos vigilando. Es que yo creo que siempre hay que preguntar a Dios qué hacer. Yo en ese momento dije, pues mi mamá me necesita, pero dije, Dios mío, ¿dónde me quieres? Y en mi corazón sentí, regrésese usted. Pero bueno, volviendo aquí al tema con la palabra, si esta persona no fuera una persona asertiva, tal vez en vez de ir a esos negocios, esos pendientes que él tenía, si hubiera dicho, no, ahorita lo que tengo que hacer es atender a este señor y jugarla de médico, y a lo mejor por quedarse ahí atendiéndolo, pierde los negocios y entonces ya no tiene para mantener a su familia y tiene la deuda con el posadero de acá, y entonces termina bien enojado con la persona a la que primero le tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque ya se desacomodaron todas las cosas porque no las hizo como debían de ser. El límite era ayudar hasta donde era llamado a ayudar. Inclusive ahí dice, mientras regreso, podríamos dar por hecho que regresó a cerciorarse de que pues él terminó bien, ¿no? Exacto, porque él está dejando inclusive los pendientes para que quedara todo bien. Ahora bien, vamos a llevarlo a nuestra propia vida, esta palabra, especialmente en los matrimonios. Hacen 2 cosas cuando nosotros no hemos aprendido nuestros propios límites. O me someto al marido, o me someto a la esposa porque tengo miedo, no le pongo límites, no hablo, o a veces grito cuando se me sale todo lo demás, pero no he puesto los límites. Eso no es un matrimonio. Según el pensamiento de Dios, eso no es un matrimonio, sea de la parte que sea. Ahora bien, si ya yo me tengo los límites de que soy una hija de Dios, de que el mismo Jesús a mí me rescató, sanó mis heridas, me ungió con aceite y con vino de vida nueva, y le dijo al posadero, cuídalo mientras yo vuelvo. Es mismo Jesús, es el que nos pone los límites, entonces yo también pongo límites. Y en la medida, yo no sé si fue en lo que leíste, María Elena, que dice, cuando empezamos a poner los límites, sale bien claro todo. Porque entonces aquella esposa o aquel esposo que estaba soportando un yugo desigual, y además a veces yo lo escuché de esposas, es que yo estoy casada por la iglesia y el matrimonio es para toda la vida. Sí. Pero mientras vas de camino también el Señor te dice que no aceptes un yugo desigual. Si yo voy a mantener mi matrimonio y mi marido paralelo tiene otra esposa, porque ya si pasan 30, no sé cuántos años con un amante, ya, bueno, pero en el pensamiento de él tiene 2 esposas. Él está en el Antiguo Testamento cuando aquellos reyes tenían... tenían varias esposas. Ajá. Lo acomodó a su... Y si yo, que soy la que tengo el sacramento, lo estoy aceptando, lo siento, pero eso no es de Dios. Hay que poner un límite. Si todo lo hacemos centrado en que Él es el buen samaritano, porque al final termina el Evangelio cuando Jesús nos pregunta. Jesús entonces nos pregunta en este momento, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 hizo al prójimo? ¿Hizo el prójimo al hombre que cayó en manos de los salteadores? El que concedió todo, el que se hizo loco. No puedo ver este hombre triste. No quítenmelo de aquí, pobrecito. A mí eso me conmueve hasta las lágrimas, pero no hago nada. O
ese presidente, cómo lo odio, cómo es posible que tenga el pueblo lleno de hambre. Dobla rodillas y ora por él. María Elena, y guiada por el Espíritu Santo, dijo una gran verdad. Los pecados de ellos están Al descubierto. al descubierto. Entonces tenemos que tener más entrañas de misericordia, porque a lo mejor yo tengo muchos pecados, pero están encubiertos. ¿Mm? Y si Dios permite que estén al descubierto, es precisamente para que tengamos entrañas de misericordia y recemos por Sí, ellos. otro ejemplo que estoy pensando también es cuando nosotras, por querer hacer el bien, por querer ir a otros lugares, descuidamos nuestra familia. Sí, Señor. Y muchas veces no nos ponemos límites. Entonces Señor. ahí es cuando deberíamos de ponernos límites. ¿Hasta qué punto puedo yo hacer actos de misericordia, actos de caridad, ayudar? Pero ¿dónde debo de empezar? ¿Verdad? ¿Hasta qué límite Eso voy es. a hacer esos? Es que tiene Mira. que ver mucho con la responsabilidad, asumir tu responsabilidad y dejar al otro asumir su responsabilidad. Y sobre todo, tener muy claro. si muy ya claro. llegamos al punto del servicio al Señor, como lo acaba de enfocar Ana Ana Lilia, Lilia. es bien importante que busquemos el discernimiento. Cuando yo tuve el encuentro personal con Jesús y el Señor me dio los dones y entonces el espíritu de servicio, los sacerdotes no siempre consiguen quien los ayude. Entonces, cuando hay alguien que los empieza a ayudar, la quieren agarrar. Y se les olvida por la necesidad de que aquella persona que está agarrando está casada. Y a mí me pasó, y una prima mía, madre de un sacerdote hoy por hoy, en aquel entonces, sí, no, todavía estaba en el seminario, me dijo, mi querida prima, el primer servicio que usted tiene que hacer al Señor es su matrimonio. Ujú. Él quería que yo anduviera con él dando retiros por toda Venezuela. Bueno, y todo el mundo sabe que yo soy de Venezuela, el acento los nota. Y yo entendí, y el sacerdote se me puso bravo, pues usted tiene que obedecer al pastor y yo tengo que obedecer a mi marido. Claro. Tuve que afajarme porque realmente yo me confundí. Y yo decía, si el sacerdote me está diciendo, debo obedecer al sacerdote. No, tuve que ponerle límites inclusive al sacerdote. Así es. Quiero detenerme un poquito. Hace ratito que hablábamos sobre cuando se da la infidelidad. Es muy diferente perdonar Eso. a permitir, consentir, porque de una pasa a otra son cosas muy diferentes. Voy a leer aquí algunas de las razones por las que no se ponen límites. Una es el temor a la pérdida del amor o al abandono. ¿Cuántas veces una mujer está soportando esas situaciones por miedo a ser abandonada, por miedo a trabajar, por miedo? Es más, si supiera poner un límite desde el principio, el marido la empieza a respetar y deja de hacer. Diríamos los maracuchos, otro callo cantaría. Sí. Número 2, temor a la ira de los demás, a que se enojen. Y entonces la ira me la vacío hacia mí misma porque me enojo contra mí mismo. El temor a la soledad. Algunas personas ceden porque sienten que así ganarán el amor y entonces pues ya no van a estar solos sino acompañados. El temor a dejar de ser bueno, porque hay veces creemos que hacer lo que no está correcto para complacer es lo que es correcto y no es así. No es así. Eso no está bien. Por la culpa, muchas personas se entregan porque sienten culpa de decir no o de decir sí cuando realmente quieren decir. La retribución. Muchas personas han recibido cosas acompañadas con mensajes de culpa. Por ejemplo, los padres que dicen cosas como nunca tuve lo que tú tienes, debería darte vergüenza todo lo que tienes. Entonces terminan sintiéndose Vuelve a obligados repetirle a eso retribuir despacio. todo lo que han recibido. Por Atención, favor. papás, Sí, mamás señor. que nos escuchan, Ujú. lo que estamos sembrando a nuestros hijos. Yo nunca tuve lo que tú tienes, debería darte vergüenza lo que tienes y entonces se sienten obligados a retribuir todo lo que han recibido. Cuando damos a nuestros hijos debe ser con amor y por amor, no para esperar. Pudiéramos sí enseñarlos a decir que sean agradecidos de nuestro sacrificio, Sí. pero no decirle, mira todo lo que he invertido a ti, porque el hijo puede preguntar, entonces hiciste un negocio y ahora quieres recoger del negocio que invertiste, ¿verdad? Claro. Es más, y cuando el hijo se siente culpable, se va a esforzar por hacer bastantes cosas buenas para sobreponerse de la culpa interior y sentirse bien consigo mismo. Pero al final eso tiene un precio emocional contra sí mismo. Cuando dicen que no, se sienten tan mal que continúan esforzándose para sentirse bien. Y eso de sentirse bien es entre comillas. Entre Porque comillas. nunca le va a hacer sentir bien. Otra es la aprobación.
muchos todavía se siguen sintiendo como niños que buscan la aprobación de sus padres. Entonces, para caerle bien a mi jefe, para caerle bien a mis amigos, hago lo que no quiero hacer o digo sí cuando no quiero, cuando quiero decir no. Sí, pero no hay ahí una diferencia entre no querer hacer un problema con tus amigos, porque, por ejemplo, cuando... Así es prudencia, es diferente, sí. Ok. Sí, es Sí, ahí cosa está la muy respuesta. diferente. Eso es prudencia. Cuando tienes que Exacto, usar la exacto. prudencia, no completamente aceptarlo. Voy a poner un ejemplo. Si tú piensas algo diferente. Un Exacto. joven que pues no le gusta tomar, Ajá, tiene miedo de las consecuencias y de repente, para no caerles mal, todos empiezan a ¿cómo se llama? Pues a emborracharse o no quisiera probar las drogas, pero pues con tal de ser parte del grupo, pues terminan cayendo. No, vamos a uno más álgido aún, si me permite. Y yo pienso que por ahí es que va Ana Lilia. Tengo una amiga que también es católica. Y ella dice, yo sí estoy de acuerdo con el aborto porque la mujer tiene derecho. Entonces uno puede decirle, mira, la palabra dice eso. Si aquella se está acalorando, ya ahí no sirve. Ahí el límite, yo dije lo que tenía que decir, Señor. Y la prudencia Y además el maestro nos está diciendo, aquí te dejo esta moneda y a mi regreso, mientras tanto lo cuidas. ¿Cuáles son esas monedas, Señor? Yo voy a orar por esta amiga mía que está tan confundida. Dale santas inspiraciones. Si es posible, hago un ayuno por ella. Porque no ver la gravedad de un aborto es bastante peligroso para el alma que no la ve. Para el alma que no la ve, ¿eh? Y a veces no nada más con las amigas, con los mismos familiares también. Exacto. O sencillamente no estoy de acuerdo con el aborto, pero como estoy en la mesa de mis amigas y todas están a favor para que no les caiga yo mal, yo también pienso como ella. No, hay que decirlo y después cambio el tema, pero que todo el mundo sepa cuál es mi parecer. Claro. Porque la verdad nos asiste, ¿verdad? Claro. Cuando alguien les pide algo, necesitan dárselo para que ese padre simbólico, o sea, ahora reflejado en los amigos, en el jefe, se quede bien contento. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvieron un papá muy agresivo y no quieren problemas, entonces quieren evitar a toda costa. Otra es la identificación extrema con la pérdida de otros. Personas que no se han sobrepuesto a todas sus decepciones y derrotas, cuando su no priva a otro, siente la tristeza de esa persona elevada a la enésima potencia. No soportan lastimar tanto a alguien y acceden. O sea, se están María Elena, imaginando yo que creo va a sufrir de... tienes que volver a leer eso y más despacio. Está bien. La Por favor. identificación extrema con la pérdida de otros. Muchas veces las personas que no se han sobrepuesto plenamente de sus decepciones y derrotas, es decir, cuando yo no he sanado, entonces voy a imaginarme que el otro va a sufrir muchísimo. Entonces, para que no sufra muchísimo, porque estoy viendo en él un espejo de mí mismo. Y eso es muy válido en los hijos. Entonces nos volvemos padres complacientes. Porque como yo pasé tanta hambre cuando realmente el niño me está pidiendo un agua y me paro a darle un agua y no le pasa nada si hasta que llegue a casa se toma su vasito de agua en casa. O está sentado viendo televisión y le dice que le traiga el agua. No, levántate y tú lo vas a buscar. Ay, no, pobrecito, para que no sufra lo que yo sufrí. No, va a sufrir más. Porque cuando ya tú no estés por todo el territorio, alguien va a decirle, mira, no seas flojo, levántate tú a buscar el agua. Y ojalá que nada más que sea eso, ¿no? Sí, yo pienso que las mamás de antes, sobre todo a los varones, les hacían todo. La mujer, bueno, tú tiendes tu cama, tú arreglas eso, pero al hombre le arreglaban todo. Les confieso mis límites últimos que he logrado obtener. Bueno, yo siempre, y los psicólogos dicen que son conductas rechazadas, mas sin embargo copiadas. Mi mamá, que fue mi role model, una mujer inteligente, pero era de esa actualidad machista. Entonces, éramos 3 hembras y 5 varones. Wow. Y mamá la única que nos exigía que tuviera toda la casa arreglada era nosotros. Y a los hermanos varones no, porque ellos no podían. Si es posible, estaban durmiendo y nosotros teníamos que limpiar con silencio para no molestarles el sueño. Entonces yo rechacé totalmente aquello. Yo le decía, mamá, y peleaba con ella. Y ella me decía, sí, tienes razón, pero esta muchachita sí me salió distinta. Y claro, yo era revolucionaria. Pues me he casado y mi marido me decía, viene también de una mamá así, yo no puedo lavar un coroto porque esto a mí me hace daño. Un traste,
Se me pelan Wow. las manos, pues a mí también Sí, se me pelan. los platos de la... ok. Y ni siquiera lo aceptaba bien. Yo decía, pero Ibe lo hacía. Manuel, por favor, saca la basura. No, yo estoy viendo un juego de béisbol. Yo me molestaba, pero lo aceptaba. Tenemos 2 años y medio viviendo con mi hija mayor. Y ella le dice, papi, aquí todo el mundo va a hacer las cosas. Ahora lava platos, ahora saca basura, ahora tiende la cama. Y yo digo, Sonia, estabas equivocada, no podías límites en esto. Todo nunca es tarde para aprender. 73 años, 40 y tantos años de casado, y ahora estoy viviendo un matrimonio más acorde al pensamiento de Dios, porque el no poner ese límite me hacía daño a mí y le hacía daño a él. Pero ahora, Dios, como estoy apegada a él, y Romanos 8:28 dice, Dios permite todas las cosas para bien de los que le aman, permitió que viviéramos con ella. Para bien nuestro, para bien de mi vida. Bendito sea Dios. Por eso no me canso de proclamar que Cristo es el Señor. Sigue, hijita. Tenemos que ser también bastante objetivos, porque si nosotros, cosas que culturalmente decimos solo las hacen las mujeres, entonces también debemos de hacer cosas que solo hacen los hombres. Sí. O sea, hay cosas que sí son más para el hombre, cosas que son más para la mujer. Exacto. Pero si vamos a compartir tareas, pues que sea algo equitativo. Ahora, que hay otra parte también interesante sobre cómo nosotros educamos a nuestros hijos desde pequeños a que hagan lo que tienen que hacer, les guste o lo que no les guste. ¿Sabes? Antes de que sigas, algo como equitativo, por ejemplo, en mi caso, yo me encargo de la casa adentro, mi esposo se encarga de la casa afuera, y él mantiene afuera, que yo no lo haría. Entonces, hemos hablado sobre eso. Exacto. Y estamos bien. Sí, cada matrimonio debe llegar a sus acuerdos que llegar a un acuerdo que sean justos, ¿sí? Y que los dos se sientan cómodos. Entre paréntesis, pero el esposo de ella además cocina y limpia la cocina. A él le gusta mucho cocinar, entonces yo digo, bueno, yo no cocino, pero limpio todo. Entonces, cuando estamos juntos, él cocina, yo estoy limpiando y recogiendo, y tenemos esa armonía de trabajar juntos, sino de que a él le toca más o a mí menos. No. Y se sienten felices los dos. Sí. Claro, ahí están los límites, ¿ves? Esposas que nos están oyendo. Justicia, y tienen que sentirse los dos cómodos, o sea, que la balanza no esté sobre un lado, porque algo de lo que pasa, por ejemplo, la mujer a la hora que quiso, nuestra labor siempre está en la educación de los hijos y en el hogar, y en el para el hombre en proveer. Pero en el momento en que nos salimos un poco de esa ecuación, ahí es donde viene la injusticia, cuando los dos trabajan y sin embargo la que limpia la casa, lava la ropa, hace la tarea, es la mujer, ahí ya hay un yugo desigual. Exacto. Entonces, si yo estoy compartiendo contigo la labor de proveer que es tuyo, pues entonces también hay que compartir las labores del hogar. Ahí es donde hay que buscar un justo límite. No estamos dando una regla para nadie porque cada matrimonio es diferente, pero estas son reglas aplicables a todos. Sí. Mira, voy a leer aquí un ejemplo sobre la educación de los niños. Dice, una pareja tuvo que enfrentarse con una tía cuyos sentimientos estaban heridos porque su hija se negaba a saludarla con un beso y un abrazo cada vez que los visitaba. A veces la niña quería estar cerca, otras prefería observar desde lejos. La pareja refutó la queja de la tía diciéndole, no queremos que nuestra hija sienta que le debe el afecto a las personas. Queremos que se encargue de su vida. Estos padres querían que el sí de su hija fuera así, es decir, si ella quiere llegar a dar un abrazo, sea algo que nace de su corazón, no que es una obligación. Y que su no fuera no. Aquí cita Mateo 5:37. Exacto. Querían que aprendiera a decir no, para que en el futuro fuera capaz de decir no a la maldad. O sea, es decir, le brindaban un ambiente seguro cuando tenía esa libertad de si yo quiero ir a saludar a mi tía porque me nace y le doy un abrazo y un besito, dárselo, pero no porque yo me sienta obligada. ¿Cuántas jovencitas hoy día no saben decir no y no quieren tener relaciones con el novio, pero no saben decir no, nunca aprendieron a decir no? Exacto. De hecho, platica que también el libro que los niños que fueron abusados les cuesta mucho poner límites porque su cuerpo no tuvo un límite y fueron abusados. Señor. Y no nomás sexualmente, físicamente un niño que es abusado. Exacto, no abusado de otra forma también, claro. Además, el abusador siempre observa, sabe cuáles son los niños que son vulnerables, que son maltratados en su casa y son a los que van a gustar, porque saben que no van a decir que no.
Sabes que en mi hija Es el mayor, patrón del hogar. ¿no? eh, Más dóciles. cuando estaba pequeña, bueno, todavía es muy linda, pero ella tenía unos cacheticos rosaditos así, y siempre, bueno, ahora no está gorda, ella siempre fue gordita. Y había una tía que ella le decía, pero dame un beso, y ella se me escondía detrás y me decía, no quiero. Y yo le decía, mi amor, ¿por qué? Si ella está... Y yo no, me las dejaba así, pero Dios me puso un ángel, ya ella partió al cielo, que ella me dijo, ella me decía mi socia, porque decía, tenemos una hija en común, mi socia, usted pregúntele a la niña, ¿por qué no? Porque Verónica es espontánea y es cariñosa. Y yo le dije, vamos a hablar las dos aquí, mi amor, no tengas miedo, dime qué pasa. Ella me pellizca los cachetes, la mejilla. Entonces cuando le digo, ¿por qué esa niña no se acerca? Y yo le dije, porque ella te está poniendo, no le dije te está poniendo límites, pero era como si hoy le dijera, te está poniendo límites, porque cada vez que te le acercas le pellizcas duro, entonces ella no quiere. Tiene Ay, una porque, razón. ay, pero es que me provoca, a ti te provoca, pero a ella le A ella le duele. provoca dolor. Está bueno eso. Entonces ya el niño, No es confortable. también. el niño estaba poniendo los límites. Cuando no le dejamos poner esos límites, como está diciendo María Elena, porque hemos abusado de ellos de cualquier forma, no solamente con un abuso, sino tú te callas y tu opinión no vale, no, señor. Eres niño porque Porque eres es pequeño, niño. No, porque no, eres no, 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 mujer. no, 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 eso hay que ponerlo. Hoy, cuando y lo que estamos celebrando, y tengo que volver a eso, cuando Jesús es presentado al templo, ¿por qué ellos fueron al templo? Si él no se necesitaba la presentación, porque eso lo decía el precepto de según Moisés. Aquí estaba uno más grande que Moisés, aquí estaba el propio, pero para que todo eso se va conformando en nuestro estilo de vida. Es presentado cuando nosotros veamos un niño, y hoy me tocó la bendición. Por eso yo siempre estoy esperando y siempre digo que la buena noticia. Una vez más, una señora con 3 niños, una niñita preciosa con un lazo, otro niñito y otro más grandecito. Inclusive un momento que le dije, si necesita mi ayuda, a mí me encantan los niños, porque ella estaba y se atendía. Y yo veía aquello, yo decía, qué respeto con aquellos niños, y hoy día de los niños, y pedí por todos los niños del mundo. Cuando fueron a comulgar, ella les hizo señas como tienen que ir con las manitos atravesadas, y el más grandecito se arrodilló e hizo así. Yo me quedé así y ella me miró y se sonrió, que fue cuando íbamos a comulgar la que yo le dije que pasara. Eso es tan lindo verlo, y entonces me conmueve el corazón no orar por los niños que ni siquiera les permiten nacer, o sencillamente porque nacieron y como no fue hijo deseado, por lo menos por darlo en aborto, entonces lo maltrato, o en fin, tantas cosas. Es el momento de despertar, no al aborto. Y si no lo quieres, dalo en adopción. Pero hoy que estamos celebrando la presentación del niño Jesús en el templo, revisémonos y oremos por esos médicos abortistas con poder, con convicción, que eso tiene que parar, porque ella acaba de decir, María Elena acaba de decir, que ella tiene ese sueño de que cesen los De abortos ver y que con se... mis ojos el fin del aborto, Ujú. de la violencia en el vientre. La constitución de límites es más evidente durante los 3 años. A esa edad ya se deben de dominar estas tareas. Revisa si eres mamá, ojalá con tus nietos. Dice, número 1, Ujú. ser capaces de vincularse emocionalmente con los demás sin dejar de ser ellos mismos. Es decir, el niño tiene su personalidad, pero Ujú. no porque está con los primos, que son bien traviesos. Si él no es travieso, entonces ahí se hace travieso. O al revés, o sea, que respete él mismo su forma de ser, no se camuflaje con los demás. Y de perder su libertad de mantenerse apartados. Voy a volver a leer. Ser capaces de vincularse emocionalmente con los demás sin dejar de ser ellos mismos y perder su libertad de mantenerse apartados. Es decir, si hay niños que son más tranquilos, no les gusta la travesura y ahora van a hacer, pues me retiro de ellos cuando Exacto. cuando están haciendo algo que no me gusta, un juego que no me gusta, aunque no sea algo, o sea, que se sienta tranquilo. Sí, por eso es muy importante la comunicación con los hijos, ¿verdad? Para que no se dejen influenciar tan fácilmente por otros niños que no tengan su misma forma de pensar. Sí, pero cuando yo tengo los límites, porque también hay padres que le han dicho, no te dejes, si te hacen, hace, esa persona no tiene límite. Entonces, cuando nosotros tenemos los límites, esa comunicación, que como tú bien acabas de decir, va a salir en poner límites también en aquello. Sigue, hijita. Número 2, ser capaces de decir no sin temor a perder el amor. Híjole, eso es bien importante como padres. O sea, que el niño se sienta siempre amado, esté haciendo un berrinche o me diga que no cuando realmente lo que debería de ser es un sí, pero pues está haciendo uso de su libertad.
nosotros no perdemos el amor de Dios por todas las barbaridades que hacemos. Eso Lo es verdad. ofendemos. Entonces, el amor es algo que nunca debiera estar condicionado. Nunca. O sea, que el niño sepa que aunque la riegue y haga lo peor que puede hacer, sigue siendo amado. Y número 3, ser capaces de aceptar el no ajeno sin retraerse emocionalmente. También Pues voy a cuando mi repetir papá eso. me dice que no, pues hay veces que dice no, ser capaces de aceptar el no ajeno sin retraerse. Sin retraernos, porque no todo el tiempo va a ser sí. Inclusive le podemos decir a los niños, es por tu bien. Jesús nos lo dice a cada rato, es por tu bien. Cuando el libro de Hebreos dice que si no aceptas la corrección del Señor es que eres bastardo y no hijo. Y además agrega, yo corrijo a los que amo. Entonces aceptamos. Y cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando dice no, es no. Mientras más temprano el niño aprenda buenos límites, menos confusión experimentará más tarde en su vida y menos Gracias, problemas. señora. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Y la pregunta de la semana, ¿en realidad me aman o aman mi complacencia? Oh, ojalá Comenzar- deberían de anotarlo. ¿Ah? Voy a repetir, ¿en realidad me aman o aman mi complacencia? Comenzar a poner límites da inicio a una relación más sana, Más sana. con más paz, con más amor. Y bueno, vamos a cerrar con una oración. Voy a pedirles que los que puedan cierren los ojos y vamos a imaginarnos en ese don que Dios nos dio de la imaginación, la escena del buen samaritano que pasó por el camino y se compadece de cada uno de nosotros. Todos hemos llegado heridos, no nos trataron con límites, no nos enseñaron los límites, pero Él viene, Él, el Maestro, el Hacedor de la vida, el que dividió la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo, y que hoy es presentado en el templo, ese niño luego se hace hombre y nos enseña a ser el buen samaritano que aprende a decir que no y aprende a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar nuestra familia, nuestros trabajos, nuestras aptitudes y actitudes, pero mirándolo a Él. Y Él se acerca y cura nuestras heridas, nos unge con aquel aceite mismo que recibimos el día de nuestro bautismo, para que se avive ese Espíritu Santo que estaba allí quizás congelado. Nos da el vino de la vida nueva, de dejar todas las obras humanas lejos de Él atrás y ser un hombre nuevo en Él. Nos venda esas heridas cuando nos pisotearon nuestros derechos y nuestros límites, y que como respuesta a eso nosotros también lo hicimos. Entonces aprendemos a perdonar y a perdonarnos. Y Él sigue cuidándonos. Y busca un posadero, quizás ese sacerdote, quizás ese director espiritual, quizás esa persona que te está ayudando, o aquella persona que está orando por ti, que tú no lo conoces. Y Jesús le dice, y dejo estas monedas, porque me voy en busca de más almas, pero hasta mi regreso, hasta mi parucía, hasta cuando tú sientas que ya puedas decir como Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí, yo estaré viniendo y estaré sanando todas tus heridas, todos tus pensamientos de derrota, todos tus pensamientos de tristeza, porque te has acercado a mí y la primera de las 3 virtudes teologales es la fe. Luego descansamos en la esperanza y al final es el amor que está sanando, que nos está liberando, que nos está haciendo criaturas con límites para con nosotros mismos y para con los demás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y gracias, Mamita María, que siempre nos acompaña. Amén. Amén. Que tengan una bonita semana.